¿Sabías que Dios ha provisto a su iglesia con dones sobrenaturales capaces de transformar vidas, edificar su reino y demostrar su poder en la tierra? Aunque a menudo mencionamos al Espíritu Santo, pocos creyentes llegan a comprender la magnitud de los dones que Él ofrece. En 1 Corintios 12 se nos informa que el Espíritu reparte 9 dones espirituales con un propósito divino: fortalecer la fe, evidenciar el poder de Dios y guiarnos en nuestra misión. Sin embargo, muchos cristianos continúan sin conocer, entender o vivir estos dones en su día a día. En esta ocasión, nos proponemos examinar estos 9 dones. No hablamos de simples talentos o habilidades naturales, sino de poderes sobrenaturales concedidos por el Espíritu Santo, capaces de aportar sanidad, discernimiento, sabiduría y milagros a la vida de los creyentes. ¿Estás preparado para descubrir cómo Dios desea usarte a través de estos dones? Quédate hasta el final, porque lo que vas a conocer podría revolucionar tu visión de la vida cristiana y reavivar tu caminar con el Señor. Adentrémonos en la palabra para descubrir estos tesoros espirituales. Tu palabra es la base sobre la cual construyo mi vida, la fuerza que me impulsa a seguir adelante, convencido de que cada promesa de Dios se cumplirá. Imagina dejar atrás las dudas que te han frenado y caminar con la certeza de sus promesas. Este mensaje es para ti, no es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te ha guiado a este momento porque ha llegado la hora de que tu fe sea algo más que una creencia superficial. Hoy, quiero mostrarte cómo vivir en plena confianza en la palabra de Dios. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. He aprendido que la verdadera fe no depende de las pruebas que el mundo ofrece, sino de la convicción de que Dios ya ha hablado sobre tu vida. Muchos creen, pero no confían, oran, pero no esperan respuesta, escuchan, pero no obedecen. Quizás tú también lo hayas sentido, pero ahora es tiempo de dar un paso decisivo: abraza la certeza de las palabras de Dios. El Espíritu Santo te invita a hacer ese salto. Te invito ahora mismo a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: mi fe se fortalece con el poder de tus palabras, Señor. Si has experimentado cómo su palabra ha transformado tu vida en momentos de duda, compártelo. Tu testimonio no solo fortalecerá tu fe, sino que también inspirará a otros. Quédate conmigo hasta el final de este video, donde exploraremos señales poderosas de cómo la fe en la palabra del Espíritu Santo puede cambiar tu vida. A través de relatos bíblicos y pasos prácticos para fortalecer tu camino. Si te gusta este contenido y quieres seguir recibiendo mensajes que impulsen tu fe, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este video con alguien que necesite ese impulso espiritual. Juntos, seremos testigos del poder transformador del Espíritu Santo. Comencemos este viaje de fe y descubrimiento. El don de la palabra de sabiduría es una manifestación espiritual que trasciende el mero conocimiento intelectual para convertirse en una guía práctica y profunda que ilumina decisiones y acciones en la vida cotidiana. Se trata de la capacidad de comprender las verdades divinas de manera profunda, discernir situaciones complejas y aplicar principios espirituales a contextos variados. Este don no se limita a la acumulación de información, sino que implica la habilidad para ver la esencia de las circunstancias y brindar soluciones y orientaciones que armonicen la vida interior con la voluntad de Dios. La manifestación de la sabiduría en la palabra implica una conexión íntima con las Escrituras y una sensibilidad espiritual que permite interpretar la realidad a la luz de la verdad revelada por Dios. Quienes poseen este don suelen ser reconocidos por su habilidad para ofrecer consejos precisos y pertinentes en momentos de incertidumbre. No es simplemente hablar de manera elocuente, sino más bien discernir la relevancia de cada palabra y su poder transformador. Así,
la palabra de sabiduría se vuelve una herramienta que fomenta la reconciliación, la restauración de relaciones y el fortalecimiento de la fe, permitiendo a las personas encontrar respuestas a problemas que parecen insuperables. En el contexto bíblico, encontramos ejemplos paradigmáticos de este don en personajes que a pesar de su juventud o inexperiencia, supieron aplicar la sabiduría divina en situaciones críticas. Uno de los ejemplos más destacados es el de Salomón, cuya petición de sabiduría en lugar de riquezas o poder, Primera de Reyes 3, versículos 5 a 14. Es reconocida como una muestra sublime de un corazón dispuesto a servir a Dios y a su pueblo. Salomón, con la bendición divina, no solo se destacó por su conocimiento, sino también por su capacidad de juzgar con justicia, discerniendo en medio de conflictos complejos y tomando decisiones que beneficiaron a toda una nación. Esta historia resalta la idea de que la sabiduría auténtica tiene un impacto duradero y trascendental, no limitado a lo material o lo efímero, sino orientado hacia el bien común y el orden divino. Otro ejemplo bíblico es el de Daniel, quien, al enfrentarse a desafíos en una tierra extranjera y en un ambiente de adversidad política y espiritual, supo aplicar la sabiduría divina para interpretar sueños y revelar misterios que desconcertaban a reyes y cortes. Daniel, con humildad y firmeza, mostró que la verdadera sabiduría no se basa en el autoengrandecimiento, sino en reconocer la soberanía de Dios y en actuar conforme a su voluntad. Este relato ilustra cómo el don de la palabra de sabiduría no solo resuelve dilemas teológicos, sino que también abre caminos en situaciones de tensión y crisis, ofreciendo claridad en medio de la oscuridad. En la vida real, aplicar el don de la palabra de sabiduría implica vivir de manera coherente con los principios espirituales y transformar el conocimiento en acciones que edifican y transforman. Por ejemplo, en momentos de conflicto interpersonal o en situaciones en las que se deben tomar decisiones trascendentales, quien posee este don puede ser capaz de analizar la situación de manera holística, identificar las raíces del problema y ofrecer soluciones que no solo resuelvan el conflicto, sino que también promuevan la reconciliación y el crecimiento espiritual. No se trata de dar respuestas preestablecidas, sino de sintonizar con la realidad y discernir la mejor forma de actuar en cada circunstancia. Esta capacidad también se refleja en la enseñanza y el liderazgo. Aquellos que cuentan con la palabra de sabiduría a menudo se convierten en consejeros y guías en sus comunidades, utilizando su entendimiento para inspirar y motivar a otros a buscar una vida basada en valores espirituales. En entornos laborales o en la toma de decisiones en grupos, la sabiduría se manifiesta al evaluar las consecuencias de cada acción y promover estrategias que consideren tanto el bienestar individual como el colectivo. La aplicación de este don en el ámbito profesional puede traducirse en decisiones éticas y responsables que generen confianza y un ambiente de respeto mutuo. Asimismo, en la vida personal, la sabiduría se convierte en una herramienta para el crecimiento interior. Quien posee este don puede interpretar las señales de la vida diaria, identificar oportunidades de aprendizaje y evitar errores que puedan alejarlo de sus objetivos espirituales y personales. La reflexión, la meditación y el estudio constante de la palabra son prácticas que alimentan este don, permitiendo que la persona no solo entienda la voluntad divina, sino que también la incorpore en cada aspecto de su existencia. Así, la sabiduría no se reduce a una cualidad abstracta, sino que se convierte en una fuerza transformadora que da dirección y propósito a la vida. El impacto de este don se extiende a la comunidad, ya que una persona guiada por la sabiduría contribuye al bienestar de quienes la rodean. Al ofrecer consejos que emergen de una profunda comprensión espiritual, se fomenta un ambiente de diálogo, respeto y cooperación.
Las decisiones fundamentadas en la verdad y la justicia tienen el poder de derribar muros y crear puentes, facilitando el entendimiento entre personas de diversas opiniones y orígenes. Así, la palabra de sabiduría no es exclusiva de ciertos momentos o contextos, sino que se reinventa en cada situación en la que se requiere discernimiento y claridad. En conclusión, el don de la palabra de sabiduría es una manifestación sublime de la presencia divina en la vida de las personas, capaz de transformar la realidad mediante el discernimiento profundo y la aplicación práctica de los principios espirituales. Los ejemplos bíblicos de Salomón y Daniel evidencian la importancia de esta sabiduría en la toma de decisiones y en el liderazgo justo. Su aplicación en la vida diaria se traduce en relaciones más armoniosas, decisiones más acertadas y en un compromiso constante de vivir conforme a la verdad revelada por Dios. Este don nos invita a cultivar la reflexión, el estudio y la conexión espiritual, de modo que podamos enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva que une lo divino y lo humano en una danza de comprensión y amor. El don de la palabra de conocimiento se entiende como una revelación sobrenatural que permite a la persona acceder a información de origen divino de manera instantánea y profunda. No se trata simplemente de acumular saberes a través del estudio o la experiencia, sino de recibir una comprensión interna y directa que trasciende la lógica humana. Este don se manifiesta en momentos de inspiración o en situaciones en las que es necesario discernir verdades ocultas o resolver enigmas que escapan al conocimiento convencional. La capacidad de comprender y comunicar lo que Dios desea revelar se convierte en una herramienta poderosa para iluminar situaciones y brindar dirección en momentos de incertidumbre. Quienes poseen este don suelen experimentar una especie de insight o revelación repentina que les permite interpretar circunstancias, leer corazones y comprender aspectos de la realidad que de otro modo permanecerían en la penumbra. No es una facultad accesible a través de métodos empíricos o la lógica estricta, sino que se nutre de la comunión íntima con lo divino. Esta revelación se manifiesta en forma de palabras, ideas o imágenes mentales que se transforman en un mensaje claro y relevante para la persona a la que se dirige. La transformación no se limita al ámbito intelectual, sino que se refleja en cambios emocionales, espirituales y hasta en decisiones prácticas. En el contexto bíblico, encontramos varios ejemplos que ilustran este don. Uno de los casos más destacados es el del apóstol Pablo, quien, a lo largo de sus escritos y enseñanzas, comunicó mensajes que no solo transmitían conocimiento, sino que también ofrecían una comprensión profunda sobre la voluntad de Dios para la humanidad. En sus cartas, Pablo expone enseñanzas que iban más allá del entendimiento humano y revelaba verdades espirituales que impactaban la vida de sus lectores, guiándolos en sus decisiones y en su caminar con Dios. Este conocimiento revelado no provino de un estudio meramente académico, sino de una experiencia vivencial en la que la gracia divina actuó en su interior para darle una perspectiva única y transformadora. Otro ejemplo bíblico se observa en el ministerio de Jesús, quien, en diversas ocasiones, explicó misterios espirituales y utilizó parábolas para transmitir verdades profundas de manera que fueran comprensibles para aquellos dispuestos a recibirlas. La manera en que Jesús hablaba sobre el reino de los cielos o sobre la naturaleza del perdón no era fruto de una simple erudición, sino de una conexión íntima con el Padre. Sus palabras iban más allá del conocimiento humano y abrían puertas al entendimiento espiritual, dejando una marca imborrable en quienes lo escucharon. Así, el don de la palabra de conocimiento se convierte en un puente que conecta lo divino con lo humano, ofreciendo respuestas a preguntas que en ocasiones parecen no tener solución. Aplicar este don en la vida real implica, ante todo, una actitud de humildad y apertura para recibir la revelación divina.
Quienes lo poseen están llamados a utilizarlo para el beneficio del prójimo, para orientar y sanar corazones, y para ofrecer claridad en momentos de oscuridad o confusión. En situaciones cotidianas, este don puede manifestarse cuando se enfrentan decisiones complejas, ya sea en el ámbito familiar, laboral o comunitario. Por ejemplo, en un conflicto interpersonal, la persona dotada con este don podría percibir las raíces del problema y proponer soluciones que no solo resuelvan el malentendido, sino que también fortalezcan la relación y permitan un crecimiento espiritual mutuo. La aplicación práctica del don de la palabra de conocimiento exige también un compromiso con la integridad y la ética. Es fundamental que la persona que lo experimenta lo utilice para edificar, sin caer en el peligro de juzgar de manera precipitada o de imponer su visión sin considerar el libre albedrío de los demás. En este sentido, el don se convierte en una herramienta de discernimiento que ayuda a identificar las necesidades reales y a proponer caminos que respeten la dignidad y el crecimiento individual. La sabiduría que emana de este don invita a la reflexión profunda y a la búsqueda constante de la verdad, contribuyendo a la construcción de relaciones más auténticas y enriquecedoras. La integración del don en la vida diaria también requiere de un equilibrio entre la inspiración y la acción. No basta con recibir la revelación divina, es necesario interpretarla y ponerla en práctica de forma coherente y responsable. En el ámbito profesional, por ejemplo, este don puede ser un motor para tomar decisiones éticas y estratégicas, aportando una visión integral que considere tanto los aspectos técnicos como los valores humanos. De igual forma, en el ambiente familiar, la capacidad de comprender las dinámicas ocultas o las necesidades no expresadas puede transformar la comunicación y fomentar un ambiente de comprensión y amor. Además, el desarrollo del don de la palabra de conocimiento invita a una vida de oración, estudio y meditación. Cultivar una relación estrecha con lo divino permite que este don se nutra y se fortalezca, convirtiéndose en una fuente continua de guía y transformación. La práctica constante de la reflexión espiritual y el compromiso con los principios éticos y morales contribuyen a que la persona se mantenga en sintonía con la verdad divina. Así, cada experiencia y cada desafío se transforman en una oportunidad para crecer y para profundizar en el entendimiento de la voluntad de Dios. El impacto de este don trasciende la esfera personal y se extiende al entorno social. Una persona que vive conforme a la revelación divina y utiliza el don de la palabra de conocimiento para guiar a otros se convierte en un faro de esperanza y en un ejemplo de coherencia y fe. En comunidades marcadas por la incertidumbre o la división, este don puede servir para unir a las personas, facilitando el diálogo y promoviendo la reconciliación. El conocimiento revelado actúa como una luz que disipa las sombras de la duda y la desesperanza, ofreciendo una visión de futuro basada en la fe y en la certeza de un propósito mayor. En definitiva, el don de la palabra de conocimiento representa una manifestación especial de la gracia divina que permite a quienes lo reciben trascender las limitaciones del entendimiento humano. Se revela en momentos de inspiración y se plasma en palabras que transforman, brindando respuestas y soluciones en medio de situaciones complejas. Los ejemplos bíblicos, como el de Pablo y el de Jesús, evidencian la trascendencia de este don, demostrando que la verdadera sabiduría no proviene únicamente del estudio, sino de una comunión íntima con Dios. Aplicarlo a la vida real significa abrazar una actitud de humildad, ética y compromiso, utilizando el conocimiento revelado para iluminar el camino propio y el de quienes lo rodean, edificando así una comunidad marcada por la verdad, la justicia y el amor. El don de fe es una capacidad interior que impulsa a confiar en las promesas y la providencia divina, aun cuando las circunstancias externas parecen contradecir esa esperanza.
Se trata de una convicción que va más allá de una creencia superficial o de una mera actitud optimista, es un compromiso profundo y constante con la certeza de que Dios obra en la vida de sus hijos, sin importar los obstáculos que se presenten. Quienes poseen este don no se dejan amedrentar por las incertidumbres de la vida, sino que se sostienen en la seguridad de que cada desafío es una oportunidad para ver manifestada la fidelidad divina. Esta confianza no surge por logros personales ni por el conocimiento acumulado, sino por una experiencia íntima y transformadora de la presencia de Dios. La manifestación del don de fe se evidencia en la capacidad para ver más allá de las limitaciones materiales y emocionales. En momentos de crisis, cuando las soluciones parecen inalcanzables, la persona dotada con este don mantiene una firme convicción de que Dios abrirá caminos, incluso en medio de las sombras de la duda. Esta fe se expresa en acciones concretas, como dar un paso adelante cuando la lógica humana aconsejaría la cautela, o perseverar en la lucha por un ideal superior pese a las dificultades. No es una fe ciega, sino una fe informada por la experiencia y el testimonio de la acción divina en la historia y en la propia vida del creyente. Los ejemplos bíblicos son abundantes y reveladores de cómo se manifiesta el don de fe. Uno de los casos más notables es el del hombre que caminó sobre el agua. En ese episodio, cuando los discípulos se encontraban en medio de una tempestad, Jesús les mostró que la fe puede desafiar las leyes naturales. Al ver a Pedro salir del bote, se observa cómo este acto de confianza le permitió experimentar un milagro, aunque luego, al vacilar, comenzó a hundirse. Este relato ilustra que la fe es un camino que requiere perseverancia y enfoque, pero también demuestra que con el sustento divino, lo aparentemente imposible puede volverse realidad. Otro ejemplo es el de Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra y confiar en una promesa sin garantías tangibles. Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones precisamente por su capacidad para creer en lo que parecía inalcanzable, demostrando que la fe abre puertas y forja caminos donde la razón no puede llegar. En el Nuevo Testamento, el testimonio de la fe se enriquece con la figura del apóstol Pablo, quien en medio de persecuciones y sufrimientos mantuvo una firme convicción en el plan de salvación. Pablo no solo predicaba un mensaje de esperanza, sino que lo vivía a través de su resistencia y su capacidad para ver la mano de Dios en cada experiencia. Su vida es un testimonio de cómo la fe transforma el dolor en fuerza, y cómo la convicción de un futuro prometido puede sostener incluso en las circunstancias más adversas. La historia de estos personajes nos enseña que el don de fe no es un refugio para escapar de la realidad, sino un motor que impulsa a actuar con valentía y a mirar más allá de lo inmediato, confiando en que el bien prevalecerá. Aplicar el don de fe en la vida real implica traducir esa confianza en acciones concretas que beneficien tanto al individuo como a la comunidad. Cuando se vive con fe, cada decisión se convierte en un acto de entrega y de compromiso con lo que se cree, y esto puede influir en diversas áreas de la existencia. En el ámbito personal, la fe permite enfrentar enfermedades, pérdidas y desafíos cotidianos con una actitud resiliente. La certeza de que hay un propósito mayor en cada circunstancia ayuda a transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. La fe se manifiesta en la paciencia de esperar, en la fortaleza para superar el desaliento y en la capacidad para encontrar luz en medio de la oscuridad. En el entorno familiar y social, el don de fe se traduce en un testimonio vivo que inspira a otros a mantener la esperanza. Quienes viven con una fe sólida se convierten en ejemplos de perseverancia y optimismo, generando un ambiente en el que el diálogo, la comprensión y la solidaridad florecen. Por ejemplo, en situaciones de crisis familiar o comunitaria, la fe puede ser el ancla que une a las personas y les permite trabajar juntas para superar las dificultades.
Esta confianza se irradia en gestos cotidianos, como el apoyo incondicional, la compasión ante el sufrimiento ajeno y la disposición a sacrificar intereses personales por el bien común. La fe también se refleja en la forma en que se toman decisiones éticas y morales. En el ámbito laboral o en proyectos comunitarios, aquellos que actúan con una profunda fe suelen ser líderes que inspiran integridad y compromiso. Saben que cada reto es parte de un plan mayor, y por ello, se arriesgan a innovar, a proponer soluciones creativas y a trabajar con pasión, confiando en que sus esfuerzos tienen un propósito trascendental. Esta actitud, basada en la fe, genera entornos de trabajo más humanos y colaborativos en los que el éxito no se mide únicamente en términos materiales, sino en la capacidad de transformar vidas. La práctica del don de fe requiere de una vida de oración, meditación y estudio de las Escrituras. Cultivar una relación personal y directa con Dios fortalece la confianza y permite que la fe se renueve constantemente. El crecimiento espiritual es un proceso que se alimenta de la reflexión y del compromiso diario, en el que cada experiencia, ya sea de triunfo o de fracaso, se integra en un relato de amor y de esperanza. Este camino de fe invita a la autoconciencia, al reconocimiento de la propia fragilidad y a la apertura ante lo divino, permitiendo que cada reto se vea como una oportunidad para profundizar en la relación con Dios. La relevancia del don de fe se extiende a la construcción de comunidades más justas y solidarias. Al confiar en que hay un plan divino para cada circunstancia, las personas se vuelven más tolerantes, comprensivas y dispuestas a tender la mano a quienes atraviesan momentos difíciles. La fe genera un sentido de propósito que trasciende los intereses individuales y se orienta hacia el bienestar colectivo, fortaleciendo lazos y promoviendo una cultura de esperanza y resiliencia. En definitiva, el don de fe es un regalo que impulsa a ver la vida con otros ojos, a transformar la adversidad en oportunidad y a vivir cada día con la convicción de que con Dios, todo es posible. El don de sanidades es una manifestación divina que trasciende la simple acción médica, pues se fundamenta en la fe y en el poder sobrenatural de Dios para restaurar la salud física, mental y espiritual de las personas. Esta capacidad no se limita a la curación de enfermedades conocidas, sino que abarca el alivio de dolencias que parecen irresolubles, así como la transformación de situaciones de sufrimiento en testimonios de esperanza y fe. La sanidad divina se manifiesta cuando la presencia de Dios actúa a través de una persona para liberar a otro de la opresión de la enfermedad, produciendo un efecto visible y, en muchos casos, inexplicable desde el punto de vista natural. Quienes tienen este don perciben una conexión íntima con lo divino que les permite canalizar su poder para restaurar el bienestar. No se trata de un simple acto de compasión humana o de la aplicación de remedios, sino de la participación activa en el plan de sanación de Dios. Al manifestarse, la sanidad puede ocurrir de diversas formas, a través de una imposición de manos, mediante oraciones fervientes, o incluso mediante palabras que transmiten un mensaje de restauración. La evidencia de este don no siempre se limita a la desaparición inmediata de síntomas, sino que a menudo se traduce en una transformación profunda que fortalece la fe del receptor y de quienes son testigos de la obra milagrosa. Los relatos bíblicos ofrecen numerosos ejemplos que ilustran el poder de este don. Uno de los casos más conmovedores se encuentra en las narraciones de los evangelios, donde Jesús sana a enfermos de diversas condiciones. Por ejemplo, en una ocasión sanó a un paralítico, no solo aliviando su sufrimiento físico, sino también perdonándole los pecados, demostrando que la sanidad está intrínsecamente ligada a la restauración del ser en su totalidad. Asimismo, se relata cómo Jesús sanó a la hija de Jairo y devolvió la vista a los ciegos, actos que no solo evidencian su autoridad divina,
sino que refuerzan el mensaje de que la verdadera sanidad implica tanto el bienestar del cuerpo como la renovación del espíritu. Estos relatos invitan a comprender que el don de sanidades va más allá de la mera curación física, siendo un signo de la llegada del reino de Dios, en el cual se promueve la plenitud y la restauración integral del ser humano. Otro ejemplo importante se encuentra en el ministerio de los apóstoles, quienes, al continuar la misión de Jesús, también realizaron sanidades en diversas comunidades. La acción de sanar en medio de la adversidad, en tiempos en los que el sufrimiento era una constante, sirvió como testimonio del poder transformador del mensaje cristiano. Estos actos no solo confirmaron la veracidad del Evangelio, sino que también alentaron a las comunidades a confiar en la promesa divina de redención y restauración. La sanidad apostólica, al igual que la de Jesús, estaba marcada por un carácter compasivo y liberador, mostrando que el amor de Dios se expresa en la capacidad de aliviar el dolor y dar nueva vida a quienes han perdido la esperanza. En la vida real, aplicar el don de sanidades implica, primero, reconocer que la salud humana es un regalo sagrado que trasciende los tratamientos convencionales. La fe que acompaña a este don insta a los creyentes a orar por aquellos que sufren, a acompañarlos con amor y a buscar la intervención divina en situaciones donde la medicina parece insuficiente. Las personas que experimentan este don se convierten en instrumentos de paz y esperanza, y su testimonio puede inspirar a otros a buscar una relación más profunda con Dios. En muchos casos, esta sanidad se manifiesta como un cambio gradual. Una persona que ha sufrido durante años encuentra alivio y una nueva fuerza interior para enfrentar la vida, lo cual se interpreta como una obra divina en medio del proceso de recuperación. El impacto de este don no se limita a la curación física, también tiene una dimensión emocional y espiritual. Quienes lo experimentan suelen reportar un profundo sentido de paz y una renovación de su fe, lo que les permite afrontar los desafíos cotidianos con una actitud de gratitud y resiliencia. En el ámbito familiar y comunitario, la manifestación de la sanidad se convierte en un faro de esperanza, pues demuestra que a pesar de las circunstancias adversas, siempre existe la posibilidad de un renacer. Los testimonios de sanación inspiran a otros a creer en lo imposible, fortaleciendo el espíritu colectivo y generando una atmósfera de unidad y solidaridad. La aplicación práctica del don de sanidades en el mundo contemporáneo también requiere de una actitud ética y responsable. Los que han sido dotados con esta capacidad deben actuar con humildad, reconociendo que son instrumentos de una voluntad superior y que su labor no es un fin en sí mismo, sino un medio para evidenciar la presencia y el amor de Dios. Es fundamental que este don se ejerza en un contexto de servicio y compasión, sin caer en la tentación de buscar reconocimiento personal o lucrar con el sufrimiento ajeno. La verdadera sanidad, en su sentido más profundo, implica un compromiso sincero con el bienestar integral de las personas y una vocación de servicio que trasciende lo individual y se proyecta hacia el bien común. En la práctica cotidiana, la sanidad se manifiesta a través de acciones simples y a la vez poderosas, una palabra de aliento en medio de la desesperación, el acompañamiento en momentos de dolor o incluso la disposición de compartir el testimonio de la intervención divina. Estas experiencias, aunque puedan parecer pequeñas en apariencia, tienen el potencial de transformar vidas y restaurar la fe en la humanidad. Al final, el don de sanidades es un recordatorio de que la verdadera curación proviene de la unión entre la fe y el amor, y que en cada acto de compasión se vislumbra la esperanza de un mundo renovado por la gracia de Dios. El don de milagros es una manifestación extraordinaria del poder divino que trasciende las leyes naturales, evidenciando la presencia activa de Dios en el mundo. Esta capacidad, dotada por la gracia, se expresa a través de actos que rompen con la lógica humana y que tienen como fin restaurar,
transformar o dar testimonio de la autoridad del Creador. No se trata simplemente de la ejecución de prodigios espectaculares para impresionar, sino de manifestar el amor y la misericordia de Dios en medio de situaciones aparentemente insalvables. Quienes están dotados de este don actúan como instrumentos de la voluntad divina, llevando esperanza y consuelo a quienes se encuentran en circunstancias de desesperación o sufrimiento. La manifestación de los milagros se observa en diferentes formas y contextos. Algunas veces se evidencian en la curación de enfermedades crónicas o incurables, en la liberación de opresiones espirituales o incluso en la transformación radical de situaciones adversas. Estas intervenciones sobrenaturales no siempre siguen patrones predecibles, pues dependen de la soberanía divina y del propósito específico que se quiere cumplir en cada momento. La persona que ostenta este don suele estar profundamente conectada con Dios, siendo capaz de discernir el momento y la forma adecuada para que la intervención milagrosa se lleve a cabo. Esta sensibilidad espiritual se combina con una actitud de humildad y de servicio, pues el fin último de los milagros es edificar la fe de los creyentes y demostrar que en Dios lo imposible se vuelve posible. Los ejemplos bíblicos son abundantes y constituyen la base de la fe en el don de milagros. Uno de los relatos más impactantes se encuentra en el ministerio de Jesús, quien realizó numerosos milagros que dejaron una huella imborrable en la historia de la salvación. Entre ellos, la multiplicación de los panes y los peces es un claro ejemplo de cómo una intervención divina puede satisfacer necesidades materiales y al mismo tiempo, alimentar espiritualmente a quienes presencian el acto. Este milagro no solo demostró la compasión de Jesús por las multitudes hambrientas, sino que también simbolizó la abundancia del reino de Dios, en el que la provisión supera cualquier limitación humana. Otro ejemplo emblemático es el de la resurrección de Lázaro, que no solo devolvió la vida a un hombre, sino que puso de manifiesto el poder de Cristo sobre la muerte y ofreció una esperanza renovada en la vida eterna. A lo largo del Nuevo Testamento, se narran otras intervenciones milagrosas, como la curación de ciegos, cojos y enfermos de toda clase, demostrando que el don de milagros está intrínsecamente ligado a la misión de redención y liberación del pueblo de Dios. Asimismo, en el Antiguo Testamento encontramos testimonios que anteceden a la era cristiana y que refuerzan la idea de que los milagros son una señal de la intervención divina. El profeta Elías, por ejemplo, desafió las leyes naturales al invocar fuego del cielo y al hacer descender una lluvia en medio de una sequía, actuando como portavoz de un Dios que gobierna sobre la creación. Estos relatos, que han perdurado a lo largo de los siglos, nos muestran que los milagros no son simples espectáculos, sino actos cargados de significado espiritual, destinados a confirmar la autoridad y la verdad del mensaje divino. En la vida real, aplicar el don de milagros implica reconocer que Dios sigue obrando en medio de la cotidianidad y que su poder puede manifestarse de formas inesperadas. La fe en la posibilidad de milagros invita a los creyentes a mantener una actitud de esperanza y a buscar siempre el bien mayor, aun en situaciones que parecen insuperables. Por ejemplo, en momentos de crisis personal o en contextos de gran adversidad social, la oración y el testimonio de fe pueden generar cambios significativos en la vida de las personas, abriendo caminos donde antes solo había obstáculos. En ocasiones, lo que se interpreta como un milagro puede ser también el resultado de una cadena de solidaridad, amor y compromiso que transforma una situación de abandono en una realidad de ayuda y renovación. De esta manera, el don de milagro se manifiesta en la capacidad de inspirar a otros a creer que a través de la fe y la acción conjunta, es posible superar cualquier adversidad. La práctica de este don en el ámbito contemporáneo requiere una postura de entrega y de servicio desinteresado. Quienes creen haber recibido este don se ven llamados a actuar con humildad,
reconociendo que son instrumentos de una fuerza superior y no dueños de la propia acción milagrosa. Esto significa actuar siempre con responsabilidad y discernimiento, evitando la tentación de buscar el reconocimiento personal o de imponer su voluntad. La verdadera manifestación del don de milagros se da cuando el propósito es el bienestar del prójimo y el fortalecimiento de la comunidad de fe. Así, la solidaridad, la oración y el acompañamiento se convierten en elementos fundamentales para que el poder divino se haga presente de manera tangible. Además, es importante entender que los milagros no deben ser vistos como sustitutos de la acción médica o de las medidas de autocuidado, sino como signos que complementan la intervención humana con la gracia divina. En un mundo marcado por el escepticismo y la racionalidad, la existencia de milagros invita a abrir la mente y el corazón a la posibilidad de que lo sobrenatural sigue operando, recordándonos que hay realidades más allá de lo visible. De esta forma, el don de milagros se integra en la vida diaria como un recordatorio de la presencia constante de Dios, que opera en los momentos más inesperados y que transforma la existencia con actos de amor y compasión. En definitiva, el don de milagros es una manifestación sublime del poder de Dios que se expresa en la restauración, la liberación y la transformación de la vida. A través de ejemplos bíblicos que van desde la multiplicación de los panes hasta la resurrección de Lázaro, se evidencia que este don tiene un propósito claro: confirmar la autoridad divina y ofrecer una esperanza que trasciende las limitaciones humanas. En la vida real, este don se aplica mediante actos de fe, compromiso y servicio, invitando a los creyentes a vivir con la convicción de que con Dios lo imposible se vuelve posible y que cada situación de dolor o desesperación puede transformarse en una experiencia de renovación y amor. El don de profecía es una capacidad espiritual que permite recibir y transmitir mensajes que, según la fe, provienen directamente de Dios. No se trata simplemente de prever el futuro, sino de comunicar la voluntad divina, exhortar al cambio y ofrecer una guía que ayuda a la comunidad a comprender los tiempos y las circunstancias en las que vive. Este don se manifiesta a través de palabras inspiradas que pueden advertir, consolar, corregir o alentar, y se presenta tanto en contextos de adoración y comunidad como en momentos de crisis, donde el mensaje parece tener un carácter urgente o transformador. En las Escrituras se encuentran múltiples ejemplos que ilustran cómo se ha manifestado este don a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías recibió visiones que le permitieron anunciar no solo el juicio sobre el pecado, sino también la promesa de redención y restauración. Isaías, con un lenguaje poético y lleno de imágenes, describió escenarios de juicio y esperanza, ofreciendo al pueblo un camino a seguir basado en el arrepentimiento y la fe en un Dios que siempre cumple sus promesas. Del mismo modo, Jeremías, conocido como el profeta llorón, transmitió mensajes que revelaban tanto la inminente destrucción de Jerusalén como la posibilidad de un futuro de renovación para aquellos que se volvían a Dios. Su testimonio, cargado de dolor y sinceridad, evidenció cómo la profecía no solo advertía, sino que también invitaba a la transformación personal y colectiva. En el Nuevo Testamento, el don de profecía se manifiesta de manera diferente, integrándose en el contexto de la comunidad cristiana. El libro de Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, es un ejemplo emblemático de cómo la profecía puede trascender la narrativa histórica para revelar misterios y promesas del futuro. Aunque el lenguaje apocalíptico puede ser difícil de interpretar, su mensaje central es el de la victoria de Dios sobre el mal y la instauración definitiva de su reino. Los mensajes proféticos en este contexto están destinados a fortalecer la fe de los creyentes, a consolar a los que sufren y a inspirar una vida de santidad y compromiso con la verdad revelada.
La manifestación del don de profecía no se limita a una comunicación de futuro o a la denuncia de comportamientos inadecuados. También implica una profunda sensibilidad para discernir el momento en el que un mensaje debe ser compartido. Quienes poseen este don son capaces de conectar con la realidad del entorno y reconocer las necesidades espirituales y emocionales de la comunidad. Esta capacidad exige humildad y una constante búsqueda de la voluntad divina, ya que el profeta se convierte en un canal, sin imponer su propia interpretación, sino transmitiendo lo que percibe como la voz de Dios. En este sentido, el don de profecía no es una herramienta para ganar prestigio personal, sino un llamado a servir con autenticidad y entrega, permitiendo que el mensaje transformador de Dios se haga presente en la vida de las personas. Aplicar este don en la vida real significa, en primer lugar, cultivar una actitud de escucha y oración constante. La persona que recibe el don de profecía debe estar dispuesta a someterse a una disciplina espiritual que le permita discernir entre su propia voz y la inspiración divina. Este discernimiento es fundamental para que el mensaje no se convierta en una interpretación errónea o en una opinión personal disfrazada de revelación. Además, es importante que el mensaje se comparta en un marco de amor y verdad, buscando siempre el bien del prójimo y la edificación de la comunidad. De esta forma, la profecía se convierte en una herramienta de transformación que invita a la reflexión, al arrepentimiento y a la renovación de la fe. En la práctica cotidiana, el don de profecía se puede aplicar en diversas situaciones. Por ejemplo, en momentos de crisis o incertidumbre. Una palabra que advierta sobre las consecuencias de ciertas acciones o que llame a la unidad y al cambio puede ser decisiva para evitar conflictos o para motivar a la acción. En ámbitos como la familia, la escuela o el trabajo, un mensaje inspirado puede servir para corregir actitudes destructivas y fomentar una cultura de diálogo, responsabilidad y compromiso con los valores éticos y espirituales. Al actuar como un faro de esperanza y advertencia, el don de profecía ofrece a los individuos una perspectiva más amplia sobre su realidad, recordándoles que existen principios superiores que pueden guiar sus decisiones y acciones. La integración de este don en la vida diaria también implica un compromiso con la humildad y la rendición ante Dios. Quien profetiza debe hacerlo con un profundo sentido de responsabilidad, consciente de que su mensaje puede tener un impacto significativo en la vida de los demás. Por ello, es esencial que el mensaje se comunique de manera respetuosa y cuidadosa, evitando la imposición o el juicio precipitado. La verdadera profecía, al estar enraizada en la verdad divina, siempre buscará edificar y consolar, aun cuando advierta de caminos cerrados o de consecuencias difíciles. Esta ética en la comunicación se refleja en una actitud de servicio, en la que el mensajero se preocupa por el bienestar espiritual y emocional de su audiencia. El don de profecía invita a ver la vida como un proceso dinámico de revelación y transformación, donde cada circunstancia puede ser un reflejo de la voluntad divina. Así, en lugar de limitarse a una visión estática del futuro, el profeta actúa como un intérprete de los tiempos, ayudando a las personas a entender las señales que se presentan en su entorno y a prepararse para los cambios que se avecinan. Este enfoque permite que la comunidad se fortalezca, basándose en la certeza de que a pesar de las dificultades, existe una guía y un propósito mayor detrás de cada experiencia. De este modo, el don de profecía se convierte en un recurso valioso para construir una sociedad más consciente, unida y comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia divina. El don de interpretación de lenguas es una capacidad espiritual que permite comprender y transmitir el significado profundo detrás de mensajes expresados en idiomas sobrenaturales.
Este don se concibe como una respuesta a la manifestación del hablar en lenguas, donde el Espíritu Santo no solo inspira palabras que pueden parecer ininteligibles, sino que también otorga a ciertos individuos la habilidad de descifrar ese mensaje y comunicarlo de manera clara y comprensible para la congregación. No es simplemente una cuestión de traducción lingüística en el sentido humano, sino una revelación divina que transforma lo críptico en un mensaje edificante, proporcionando orientación, consuelo y dirección a quienes lo escuchan. La manifestación de este don se observa en contextos de adoración y oración comunitaria. Mientras que el don de hablar en lenguas produce expresiones de alabanza o mensajes proféticos en idiomas que pueden no ser conocidos. El don de interpretación de lenguas actúa como puente que facilita la comunicación del mensaje revelado. Quienes poseen este don reciben, por inspiración divina, la capacidad de interpretar y explicar el significado de los sonidos y palabras emitidos en lenguas desconocidas. Esto no implica un simple acto de descifrado, sino que se trata de una experiencia espiritual profunda, en la cual la comprensión del mensaje se da en el espíritu y se plasma en palabras que nutren la fe de la comunidad. La interpretación se convierte, por tanto, en un medio para que todos los presentes puedan acceder al mensaje divino, asegurando que la comunicación sea efectiva y edificante. En la Biblia encontramos ejemplos que ilustran claramente la importancia y el funcionamiento de este don. Uno de los relatos más significativos se ubica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, durante el evento de Pentecostés. En ese acontecimiento, los discípulos recibieron el don de hablar en lenguas, y al mismo tiempo, surgió la manifestación del don de interpretación, permitiendo que las diversas naciones presentes en Jerusalén pudieran comprender el mensaje proclamado. Este episodio no solo evidenció la unificación de personas de diferentes culturas, sino que también subrayó la relevancia de que el mensaje del Evangelio sea accesible para todos. La interpretación permitió que el contenido del mensaje, que inicialmente había sido expresado en lenguas desconocidas, se tradujera a un lenguaje comprensible, lo cual facilitó la conversión y el fortalecimiento de la fe de quienes escuchaban. La interrelación entre ambos dones, el de hablar en lenguas y el de interpretarlas, se muestra como una muestra clara de la acción del Espíritu Santo, diseñado para edificar la Iglesia y unir a los creyentes en torno a un mensaje común. Este don, además de su valor en la liturgia y el culto, tiene implicaciones muy prácticas en la vida real. Su aplicación va más allá del contexto eclesiástico, ya que se trata de un ejemplo de cómo la revelación divina puede superar las barreras de comunicación y transformar lo aparentemente incomprensible en algo significativo y transformador. En la práctica, el don de interpretación de lenguas exige una actitud de humildad, disciplina espiritual y constante búsqueda de la comunión con Dios. Las personas que ejercen este don deben estar profundamente comprometidas con la oración, el estudio de las Escrituras y el discernimiento espiritual. Pues es a través de este cultivo espiritual que se fortalecen y se mantienen en sintonía con la voluntad divina. Al hacerlo, se convierten en instrumentos que facilitan la comunicación de lo sobrenatural, permitiendo que el mensaje de Dios se transmita de forma clara y eficaz a toda la comunidad. En contextos cotidianos, el ejemplo de este don invita a los creyentes a ser mediadores de la verdad en situaciones en las que la comunicación puede resultar confusa o fragmentada. Por ejemplo, en reuniones de oración o en servicios religiosos, cuando surge el hablar en lenguas. La presencia del don de interpretación asegura que nadie quede excluido del mensaje y que cada palabra inspirada sea comprendida y aplicada a la vida de cada miembro. De esta forma, la interpretación actúa como un elemento integrador que no solo traduce palabras, sino que también transmite el espíritu del mensaje,
fomentando un ambiente de unidad y claridad que fortalece la fe y la confianza en el poder transformador de Dios. Más allá del ámbito religioso, el don de interpretación de lenguas se puede ver como un llamado a valorar la comunicación efectiva en todas las áreas de la vida. Así como este don se encarga de derribar las barreras del lenguaje para que el mensaje divino llegue a todos. En nuestra cotidianidad se nos invita a buscar formas de entendernos mejor y de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos de forma que sean verdaderamente edificantes. Esta actitud se traduce en un compromiso ético y responsable con el prójimo, promoviendo la empatía y el respeto por la diversidad de expresiones y contextos. La interpretación espiritual, en este sentido, se convierte en un modelo para la comunicación humana, escuchar con atención, esforzarse por comprender el mensaje profundo que se desea transmitir y compartirlo de manera que aporte claridad y esperanza a los demás. El don de interpretación de lenguas también resalta la importancia de la claridad en el ministerio y en la predicación, asegurando que el mensaje de salvación no se quede en el ámbito de lo místico o inaccesible, sino que se traduzca en palabras que fortalezcan la fe, alivien las cargas y orienten las vidas hacia una relación más profunda con Dios. En definitiva, este don subraya que la comunicación en el reino de Dios está destinada a ser inclusiva y transformadora, y que cada manifestación del Espíritu tiene el propósito de unir, edificar y encaminar a las personas hacia una comprensión plena de la verdad revelada. En síntesis, el don de interpretación de lenguas es una manifestación poderosa y esencial para la vida espiritual y comunitaria. Su ejercicio permite que el mensaje expresado en lenguas sobrenaturales se convierta en un testimonio vivo y comprensible, facilitando el acceso a la verdad divina. Tanto en el contexto bíblico, donde se evidencia en el Pentecostés, como en la vida diaria, donde actúa como puente de comunicación y unión, este don se presenta como un llamado a la humildad, al servicio y a la dedicación para que el mensaje de Dios llegue de forma clara y transformadora a cada ser humano. La experiencia de la interpretación no solo enriquece la adoración, sino que también ofrece un modelo de cómo superar barreras y cultivar un ambiente de entendimiento y comunión en el que el amor divino se manifieste en cada palabra. La riqueza de estos dones espirituales se revela en su capacidad para transformar tanto a las personas como a las comunidades, constituyendo un mosaico de manifestaciones que, aunque diversas en su forma, convergen en un mismo propósito: evidenciar la presencia y el poder de Dios en la vida cotidiana. Al haber explorado cada uno de estos dones con detenimiento, es posible observar cómo, a través de ellos, se abren caminos para el entendimiento, la sanación, la restauración y la unión de los creyentes en un ambiente de amor, justicia y esperanza. Cada don, desde la palabra de sabiduría y de conocimiento hasta el discernimiento de espíritus, pasando por la fe, sanidades, milagros, profecía, diversidad e interpretación de lenguas, no solo cumple una función específica, sino que se entrelaza con los demás para conformar un cuerpo espiritual dinámico y vivificante. Estos dones no son herramientas aisladas, sino partes integrales de un mismo llamado divino, en el que la sabiduría y el conocimiento permiten tomar decisiones acertadas y edificantes. La fe y las sanidades abren la puerta a la esperanza y a la restauración de la integridad del ser, y los milagros y la profecía confirman que en medio de lo visible y lo intangible, existe un propósito mayor y una autoridad suprema que trasciende la lógica humana. La manifestación de estos dones en la historia bíblica es un testimonio de su relevancia. Los relatos del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran que Dios siempre ha querido comunicarse y obrar en medio de su pueblo, ya sea a través de personajes como Salomón, Daniel, Abraham, Isaías, Jeremías o el propio Jesús y sus discípulos.
Cada uno de estos personajes, al recibir o manifestar un don, se convirtió en un canal de gracia que no solo transformó su entorno inmediato, sino que dejó un legado de fe, esperanza y renovación. El Pentecostés, por ejemplo, marcó el inicio de una nueva era en la que la diversidad de interpretación de lenguas no solo derribó las barreras culturales y lingüísticas, sino que ofreció una visión de unidad y fraternidad global. Del mismo modo, la fe inquebrantable de personajes como Abraham o el testimonio de sanación y milagros de Jesús evidencian que la obra de Dios se hace presente de forma tangible en la vida de aquellos que confían en Él. En la práctica contemporánea, estos dones ofrecen una guía profunda para enfrentar los desafíos diarios y para construir comunidades basadas en valores espirituales sólidos. Vivir en una sociedad que a menudo se caracteriza por el individualismo y la fragmentación puede resultar abrumador. Pero la integración de estos dones invita a cada creyente a convertirse en un faro de luz en medio de la oscuridad. Por ejemplo, el don de sabiduría y de conocimiento se traduce en la capacidad de discernir y proponer soluciones que benefician tanto al individuo como al colectivo. En el ámbito laboral, familiar o social, estos dones pueden fomentar un ambiente de diálogo, respeto y empatía, donde las decisiones se toman a partir de un análisis profundo y de una comprensión que va más allá de lo inmediato y lo superficial. Asimismo, el don de fe fortalece a quienes lo poseen, impulsándolos a actuar con valentía incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esta fe no es una creencia ciega, sino un compromiso arraigado en la experiencia personal y colectiva de la intervención divina. Cuando alguien se enfrenta a una situación aparentemente insalvable, la fe se convierte en la fuerza que lo impulsa a dar un paso adelante, confiando en que a pesar de las adversidades, existe un propósito y un camino de redención. Esta confianza es contagiosa y en un mundo necesitado de esperanza, inspira a otros a abrazar una vida de perseverancia y optimismo. El don de sanidades y de milagros, por su parte, nos recuerdan que la intervención divina no se limita al ámbito espiritual, sino que también se expresa en la restauración de la salud y en la transformación de circunstancias extremas. No se trata de reemplazar la medicina o el esfuerzo humano, sino de complementar la realidad con signos que apuntan a una verdad mayor, la promesa de renovación integral, que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. Los testimonios de sanaciones y milagros en tiempos bíblicos se han convertido en una fuente de inspiración para innumerables personas que hoy buscan consuelo y fortaleza en medio del dolor y la desesperación. El don de profecía actúa como un mensaje viviente que convoca a la reflexión, al arrepentimiento y a la transformación. Al transmitir advertencias, consuelo y guía, este don invita a la comunidad a reconocer la presencia de un poder superior que está al tanto de cada detalle de la existencia humana. La profecía no se limita a predecir el futuro, sino que se convierte en una invitación a vivir de manera coherente con los valores divinos, fomentando un compromiso sincero con la verdad y la justicia. En este sentido, la voz del profeta es una llamada a la acción, una invitación a construir un mundo más solidario y consciente. Por otro lado, el discernimiento de espíritus es la herramienta que permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la inspiración divina y las influencias contrarias. Este don es fundamental en un contexto donde la información abunda y donde, a veces, resulta difícil identificar la autenticidad del mensaje que se recibe. Al desarrollar este discernimiento, los creyentes pueden protegerse de engaños y desviaciones y al mismo tiempo guiar a otros hacia una comprensión más profunda de la realidad espiritual. En el día a día, este don se traduce en la capacidad para evaluar críticamente las influencias que nos rodean, promoviendo una vida de integridad y responsabilidad. La diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas
finalmente, nos recuerdan la universalidad del mensaje del Evangelio. En un mundo marcado por la pluralidad cultural y lingüística, estos dones evidencian que el poder de Dios trasciende las limitaciones del lenguaje humano. La capacidad de comunicarse en diversas lenguas o de interpretar mensajes que en un primer momento pueden parecer enigmáticos, simboliza la apertura de las fronteras y el acercamiento de todas las naciones a la verdad. Esta manifestación de la gracia es un llamado a la unidad, a la superación de barreras y a la celebración de la diversidad como una bendición que enriquece a la comunidad global. Al integrar todos estos dones en la vida de la Iglesia y en la sociedad, se configura un escenario en el que la transformación es posible. Cada don, al ser ejercido con humildad, servicio y amor, se convierte en un testimonio vivo del poder redentor de Dios. Estos dones invitan a los creyentes a comprometerse con una vida de oración, de estudio y de entrega total, en la que la fe se fortalece y se comparte de forma generosa. La práctica de estos dones enriquece la experiencia espiritual, fomenta la cohesión comunitaria y abre la puerta a una nueva forma de entender la existencia, en la que lo divino y lo humano se entrelazan en una danza de gracia y verdad. La tarea de vivir y propagar estos dones no es sencilla, ya que requiere de un compromiso diario con la excelencia espiritual y de una disposición a dejarse guiar por la sabiduría que proviene de lo alto. Sin embargo, es precisamente en esa búsqueda constante de lo divino donde se encuentra la verdadera fortaleza, una fortaleza que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios obra en medio de cada situación, transformando lo ordinario en extraordinario. Esta confianza se refleja en cada acto de servicio, en cada palabra de aliento y en cada gesto de compasión que se extiende hacia el prójimo. La integración de estos dones en la vida diaria se convierte en un puente que conecta lo espiritual con lo material, lo eterno con lo temporal. Es en esa intersección donde se manifiesta la verdadera esencia del cristianismo, una fe viva y activa que transforma el dolor en esperanza, la oscuridad en luz y el caos en orden. Vivir estos dones es, en definitiva, abrazar una vida de autenticidad y compromiso, donde cada experiencia, por más pequeña o aparentemente insignificante, se convierte en una oportunidad para manifestar el amor divino y para edificar a la comunidad. Hoy, al reflexionar sobre la totalidad de estos dones, veo un camino lleno de posibilidades, donde la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, los milagros, la profecía, el discernimiento, la diversidad y la interpretación se unen para dar testimonio de la presencia viva de Dios. Siento que se me llama a vivir en unidad, en colaboración y en servicio desinteresado, convirtiéndome en un instrumento de cambio y en portador de la esperanza que emana del amor inagotable del Creador. En este contexto, tengo la responsabilidad de cultivar estos dones, utilizarlos con discernimiento y compartirlos con generosidad, sabiendo que cada acto de entrega contribuye a la construcción de un mundo más justo, compasivo y en sintonía con la voluntad divina. Con este panorama, te invito a reconocer y valorar la diversidad de manifestaciones que has recibido, a dejar que cada don ilumine tu caminar y a permitir que la gracia se haga presente en cada aspecto de tu vida. Así, la experiencia de estos dones no se limita a lo extraordinario, sino que se integra en la cotidianidad, transformando lo simple en sublime y ofreciéndote la posibilidad de vivir en plenitud, en comunión y en una constante búsqueda de la verdad y el amor que solo Dios puede ofrecer. Este es solo el comienzo de un nuevo nivel de fe en mi vida. Sigo aprendiendo, creciendo y caminando en la dirección del Espíritu Santo, y te animo a que hagas lo mismo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite, porque no sabemos cuántas personas a nuestro alrededor están buscando fortaleza,
guía y ese recordatorio de que vivir por fe es posible. A veces, un solo acto de compartir puede ser el cambio que alguien está esperando. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para que puedas seguir recibiendo contenido que te ayude a fortalecer tu fe y caminar en la dirección del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo siempre está cerca, guiándote, fortaleciéndote y renovando tu fe en cada paso. La fe se fortalece cuando la ponemos en acción, y cada acción, cada palabra y cada gesto que nace del amor divino nos acerca un poco más a la verdad y la luz que solo Dios puede ofrecer. Que Dios te bendiga abundantemente.